titulares. Allen Berbera cuestionó que se lo está investigando por una vinculación del correísmo en su campaña electoral. Pese a resolución judicial, el proceso de elección de Contralor continuará sin solicitud de test psicológico. Estados Unidos puso en alerta a los ciudadanos que llegan al país por incremento de delincuencia. Las acciones para enfrentar el fenómeno del Niño fueron declaradas como prioridad. La fecha de entrega de las obras de estabilización de la cuenca Molleturo se vuelve incierta pese a promesas del Ministerio de Obras Públicas. Tras volcamiento de un expreso escolar, un joven quedó debajo del vehículo. Además, varios estudiantes resultaron heridos. Y en lo internacional, más de 45 migrantes sirios fueron rescatados en Chipre. En las embarcaciones había más de 12 menores. Esto es Noticias Oromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Juan Pablo Campos. Buenas noches, amigos televidentes. Momento de cerrar la semana laboral con la información más relevante del país y el mundo. Debido a los altos niveles de violencia, Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a 7 provincias de nuestro país, entre ellas Manabí. De inmediato las noticias de hoy. Iniciamos contándoles que en el Tribunal Contencioso Electoral se reactivó un proceso que abarca 2 denuncias por presunta infracción electoral contra Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. En campaña, Vera fue uno de los candidatos promovidos por el correísmo, lo cual es ilegal, pero él niega que haya cometido alguna contravención. El Tribunal Contencioso Electoral emitió sentencia dentro del caso de presunta infracción electoral en contra de Marcela Guiñaga y Allen Berbera. La sentencia señala que niega el recurso de apelación para archivar el proceso de primera instancia. Es así que la denuncia presentada por Bernardo Gijón en contra de Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de Marcela Guiñaga, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, continuará en las siguientes instancias. De su parte, el titular del Consejo minimizó la disposición. Se tratan de denuncias que fueron archivadas y lo que se ha producido son desarchivos. Entonces no es que se ha iniciado ningún trámite. Insisto, todas estas mentiras que se dicen de personas farsantes, de que ya están hablando de destituciones y demás, son absurdos. La denuncia de Gijón en contra de los 2 políticos se da dentro del marco del respaldo partidista que recibió Vera del correísmo durante el proceso electoral de los miembros del CPCCS, cuando este tipo de respaldo está prohibido, lo que incluso podría derivar en su destitución. Según el presidente del CPCCS, Allen Berbera, todo esto obedecería a intereses personales y políticos de ciertas personas. Entendemos, ¿no?, que hay gente que tiene probablemente ansias de ser conocidos y es lamentable pues que exista esa pobreza humana, ¿no?, de generar o pretender generar una situación de hecho cuando ni siquiera existe un procedimiento. Vera, que es vinculado con el correísmo, pues fue abogado del expresidente de la República, justificó el desarrollo de toda su campaña dentro del marco de la aprobación que dio el CNE para la misma. Es decir, el CNE aprobó los spots que se observó en redes sociales. Todas las dichos y los colores, de hecho el reglamento solo tenía 2 prohibiciones, color blanco y color verde. Entonces es una farsa todo lo que se está montando, o sea, nuevamente es un relato, un discurso para distraer, en este caso, el trabajo del Consejo. Vera, antes de irse, aseguró que si es notificado, se defenderá en derecho. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y por otra parte, en el Consejo de Participación Ciudadana se realizó una audiencia para exponer públicamente el proceso que realiza la Comisión de Auditoría Académica conformada por la Universidad Central del Ecuador, que investiga el presunto plagio en la tesis de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Este viernes el rector de la UC tenía que comparecer ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la comisión que se habría formado para revisar el supuesto plagio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El ciudadano Eduardo Chingales solicitó esta audiencia. Sin embargo, Sampertegui no acudió a la sesión causando más de una molestia. Estoy muy molesto como persona, como ciudadano, al saber de que estas autoridades no toman caso omiso de un llamamiento que es muy importante. No sé qué un ciudadano debe de ser para que una autoridad, por parte de los mandantes, que somos los ciudadanos, acepte una invitación y sobre todo dar una respuesta. Ante la ausencia, Vera indicó que Sampertegui fue notificado, pudiendo ser objeto de sanciones. El pueblo y la ciudadanía demanda a las autoridades que en estos casos se comparezcan y que den explicación a la ciudadanía. Recuerden, el primer gran fiscalizador de la actividad pública es el pueblo. Hay obligación, hay sanciones. En caso de que cuando no comparecen las autoridades, se inician procesos por violación a derechos de participación. Según una de las integrantes de Acción Jurídica Popular, la máxima autoridad de la Universidad Central tenía que acudir para demostrar la supuesta inocencia de la fiscal. Tenía que venir a explicar quién forma parte de esa comisión, cómo se nombró y cuál es el protocolo que va a seguir esa comisión para desarrollar la auditoría académica, que va a decir si es que efectivamente hay o no hay plagio y tomar las acciones correspondientes. A decir del colectivo, lo sucedido con la tesis de la fiscal Diana Salazar es un acto de corrupción. Queríamos entregarle en sus manos justamente no solo la identificación de las partes que están copiadas del artículo, sino también de cuáles son las fuentes originales de donde se tomaron los párrafos, los textos sin referencias, porque el plagio es tomar las ideas de otro y hacerlas pasar por las de uno. No se trata de un simple problema de citar mal, se trata de hacer pasar lo que dice otro como idea personal. A decir del rector de la Universidad Central, Fernando Sampertegui, él no fue notificado rechazando cualquier tipo de sanción. Recordar que el pasado 26 de mayo, Sampertegui dispuso la integración de una comisión para analizar el supuesto plagio de al menos el 40% de la tesis de grado. Sin embargo, a más de 19 días del anuncio, no se ha tenido más noticias de las autoridades universitarias, esperándose aún la presentación del informe que determine si hubo falsedad intelectual. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y seguimos hablando del Consejo de Participación Ciudadana, y es que este organismo no solicitará el test psicológico que había dispuesto un juez para la elección del Contralor General del Estado. Finalizó el conflicto que había en el proceso de elección del Contralor General del Estado. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana resolvieron continuar con el proceso, pero sin pedir como requisito un test psicológico. Este inconveniente surgió tras la decisión de un juez, quien resolvió que el proceso eleccionario se retrotraiga. Es decir, que vuelva a la fase de verificación de requisitos con base a un reglamento aprobado en 2021, durante la gestión de Sofía Almeida, y es que dicha normativa solicitaba la prueba psicológica. Sin embargo, según Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación, no se añadirá ningún documento extra debido a que el juez ordenó que se admita a las personas que están concursando con los papeles que tienen. La decisión fue aprobada por la mayoría del Pleno, pese a que el magistrado indicó que se debía descalificar a todos aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de su postulación. Además, se elegirá un nuevo secretario que provendrá de una terna que enviará el presidente Vera. Lo que procede ahora es que la Comisión Ciudadana inicie con la calificación de méritos a 118 postulantes. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El candidato a la presidencia Otto Sonnenholzner cumplió agenda en la capital Azuaya. El ex vicepresidente mantuvo un conversatorio con la prensa en el que, además de presentar a su binomio, se refirió a sus propuestas, entre las que destaca el control de las cárceles y el plan de recuperación de la infraestructura vial en el Azuay.
No es campaña, pero candidatos como Otto Sonnenhosner recorre el país y promueve su nombre a la presidencia de la República. Y es el lugar en donde yo creo que se encuentra la esperanza de saber que el Ecuador puede ser un mejor lugar para todos. Lo dijo acompañado de su binomio Erika Paredes y Adrián Castro, ex candidato a la alcaldía de Cuenca, quien hoy busca una curul al legislativo. ¿Por qué estoy aquí y por qué he dado un paso adelante? Porque estoy cansada de ver que estos espacios vacíos hayan dejado que gente deshonesta, que gente corrupta haga que no lleguen acá los recursos, haga que no haya medicamentos para las personas con cáncer en el IES, haga que nuestras carreteras no nos permitan conectar. Y ahora les digo 3 puntos claves que compartimos con Otto. El primero de todo, la inseguridad. El segundo punto, y uno de los más críticos de la provincia, que es el centralismo. Y el tercero, una fiscalización para todo lo que tiene que ver con el mal uso del presupuesto, el mal uso de los recursos públicos. De acuerdo a las declaraciones de los 3 postulantes, se podría decir que su propuesta bandera es la seguridad, partiendo por el control de las cárceles. Con tecnología, escáneres, inhibidores de señal, el tema de cámaras biométricas y control de cierre y aperturas de puertas automatizados para disminuir la discrecionalidad de los funcionarios penitenciarios, pero también creando cárceles de máxima seguridad o sistemas de máxima seguridad. Ya puntualmente de las necesidades de la SUAY, Sonnenhosner se refirió a la reactivación pública. Hay recursos para hacer un plan de recuperación de la infraestructura vial y pública en general, empezando por las vías de la SUAY. No puede ser que ir a la vía Molleturo sea una incertidumbre permanente. Serán 15 meses de gobierno, que para ellos resultará un desafío. Sin embargo, por acá se aseguró que cuentan con un plan ajustado a dicho plazo. Son las aseveraciones de quien fue vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno. Yo me llamo Otto Sonnenhosner. Yo no tengo apellido de nadie más ni nombre de nadie más. A mí los ecuatorianos me juzgaron por mis acciones. Y gracias a esas acciones tengo un respaldo ciudadano que me permite ser el candidato con mayor opción a ganar la presidencia de la República. Y como lo mencionábamos al inicio de este espacio informativo, Estados Unidos elevó el nivel de alerta de seguridad para sus ciudadanos y ahora les pide no viajar a 7 provincias del Ecuador. Los detalles a continuación. La creciente inseguridad en Ecuador genera reacciones en otros países. Tal es el caso de Estados Unidos, que recientemente emitió un nuevo aviso de viaje para sus ciudadanos. El país norteamericano pide precauciones o evitar viajar a estas 7 provincias del Ecuador: El Oro, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena, Cañar y Carchi. El Departamento de Estado de ese país actualizó este aviso con información sobre los últimos secuestros y crímenes registrados en estas zonas del Ecuador. La alerta consta de 4 niveles y en algunas ciudades como Quevedo o Huaquillas, la embajada norteamericana recomienda simplemente no viajar, pues los índices de delincuencia son preocupantes. El aviso también incluye a Guayaquil y Esmeraldas, 2 ciudades que ya habían sido categorizadas como violentas por la embajada estadounidense. En este contexto, algunas recomendaciones para quienes decidan viajar pese a las advertencias o para quienes se encuentren en el Ecuador son: mantener un bajo perfil, preparar un plan de contingencia, moverse con precaución e incluso inscribirse en el programa Viajeros Inteligentes para recibir alertas y ser ubicados en casos de emergencias. Tania Loor, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que un total de 769 cartuchos y municiones de diferentes calibres fueron decomisados por la Policía Nacional en el sector de Monte Sinaí, en Guayaquil. La incautación ocurrió luego de que una patrulla notara a 2 hombres en la localidad, quienes botaron en la vía pública un saco con el cargamento. Así lo detalló el teniente coronel Herbie Guamaní. Tras esto, los agentes emprendieron una persecución contra los 2 sujetos. Según el agente, dichos proyectiles estaban sin usar, por lo que pretendían ser utilizados por organizaciones delincuenciales en diferentes ataques en la ciudad. Y antes de hacer un breve corte publicitario, les recuerdo ingresar a todas las plataformas digitales de Oromar TV. Nuestra página web, canal en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook.
Durante este fin de semana manténgase informado y entretenido a través de www.oromartv.com. Nos separamos por unos instantes, siga con nosotros, enseguida volvemos con más información. Seguimos con más información. El COE Nacional aprobó el plan de acción para enfrentar el fenómeno de El Niño. Una de las resoluciones fue declarar de interés nacional todas las acciones que se tomen con respecto a este fenómeno. El plan de acción para enfrentar el fenómeno de El Niño fue presentado por el COE Nacional. Entre las resoluciones declararon de interés público todas las acciones de prevención, respuesta y recuperación ante la posible llegada del fenómeno. El gobierno ya está tomando acciones para poder conseguir obtener todos los recursos financieros que permitan financiar las obras de mitigación de riesgos y luego de reparación por el impacto del fenómeno del Niño. De hecho, el día lunes 3 del mes de julio iniciaremos ya una visita a la zona costera, iniciando por la península de Santa Elena. La misma visita conjuntamente será con miembros del gabinete, se van a activar los COEs provinciales. Además, se realizará un monitoreo continuo del fenómeno del Niño y con el que se busca mantener informada a la ciudadanía. Disponer a los COEs provinciales y cantonales a alinearse al plan de acción ante el fenómeno del Niño aprobado por el COE Nacional, así como a las resoluciones emitidas por esta instancia de coordinación. Por otra parte, el ministro de Finanzas deberá asignar un presupuesto para todo este plan. Todos los ministerios y secretarías de Estado priorizar sus presupuestos para concretar las acciones de prevención, preparación para la respuesta y recuperación ante la probable ocurrencia del fenómeno del Niño, poner al Banco de Desarrollo, acelerar los trámites referentes a las solicitudes de crédito realizados por los gobiernos autónomos descentralizados que correspondan a obras de prevención. Además, se firmó un decreto ley para la adquisición de maquinaria que deberá ser evaluado por la Corte Constitucional. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ante la presencia potencial del fenómeno del Niño en nuestro país, ¿cuál será el rol de las Fuerzas Armadas? La respuesta la conoceremos en el siguiente reportaje. El personal militar se ha preparado para brindar su apoyo como personal de primera respuesta ante una catástrofe como la que puede provocar el fenómeno del Niño. Las noticias que diariamente generan los canales oficiales ya advierten su presencia en los próximos meses. La diferencia con años anteriores será la que en esta ocasión sí nos encontrará preparados. Las tres ramas de nuestras Fuerzas Armadas están conscientes del papel que les tocará enfrentar. Por ello, en tierra, aire y mar, los uniformados tienen claras sus respectivas tareas. Tenemos equipos para actuar en primera respuesta, esto es ante eventos naturales y que se requiera principalmente la evacuación y rescate de la población afectada. El Estado ha invertido en brindar el soporte necesario para poder socorrer a los pobladores que se vean afectados, así como también está previsto el transporte logístico para atender a poblaciones que reporten inconvenientes. Las especialidades de ingeniería actuarán para la colocación de puentes Bailey. La Fuerza Aérea trasladará a personas civiles desde sus lugares a sitios seguros y también serán los responsables de llevar alimentos y vituallas. Y es que el calentamiento del mar preocupa al INOCAR. La potencial presencia del evento del Pacífico hace que la Marina realice el monitoreo constante. La valiosa información es entregada a los organismos pertinentes. Pero ya el Niño prácticamente está en desarrollo y se está materializando. Es decir, ya estaremos ante las puertas de un evento del Niño como tal, cuyo afectaciones y nivel de intensidad pues todavía está en evaluación. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha señalado que el Ecuador está preparado ante la presencia del Niño. La población está provista con los conocimientos necesarios para poder autoprotegerse.
Esta institución tiene previsto dónde estarán ubicados los albergues temporales, así como también los kits de asistencia humanitaria. Tenemos ya una nueva cultura de lo que es dejar de ser reactivos, ahora ser preventivos. Y esa es la idea, y hemos tenido mucha aceptación en el tema de este cambio de cultura generacional, cultura de prevención. El soporte vital que brindarán los militares posibilitará que las poblaciones que se vean afectadas se sientan protegidas, cobijadas con la presencia del personal uniformado y además entendiendo que habrá seguridad tanto para sus vidas como para los bienes materiales. Bueno, habrá que esperar para ver qué tan preparados estamos realmente. Y en otro tema, el nuevo presidente de la República tendrá que asumir un país con un gran déficit fiscal, por lo que algunos analistas recomiendan empezar por reducir el gasto público y crear condiciones que incentiven la inversión privada. Ecuador está a 2 meses de elegir un nuevo presidente, quien a pesar de cualquier buena intención encontrará un país con sus finanzas comprometidas. Y es que a criterio de los analistas estamos frente a una desaceleración económica que durará más de un periodo fiscal. El nuevo presidente va a tener que enfrentar una economía que ha perdido impulso, sumado a 2 fenómenos que pueden ser muy destructivos. Uno de esos es el fenómeno del Niño, y por otro lado está la consulta popular para cerrar el 4º bloque petrolero del Ecuador. Y es que en caso de ganar el sí en la consulta de Yasunidos, el fisco dejaría de percibir alrededor de $1.200 millones. Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, la suerte está echada, y aun si el próximo presidente decidiera tomar medidas de ajuste como subir el precio de los combustibles o aumentar el IVA, no serían suficientes para reducir la brecha fiscal. Es decir, dejar de producir es tener menos riqueza como país. Cobrar impuestos le permite al fisco compensar la pérdida, pero cobrar impuestos no es generación de riqueza, no es producción, es quitarle a alguien que ya produjo, quitarle los recursos. Pero la reducción tributaria no es el único factor que incidirá en la liquidez de los próximos meses. Para el economista Jorge Calderón no hay que olvidar los efectos del fenómeno del Niño. Y ahí sí todo se complica más. El hecho de que el fenómeno del Niño no solo afecta el tema de mar, sino también la dureza con este pueda golpearnos, nos puede afectar las carreteras, la infraestructura que tengamos nosotros, y eso conllevaría a que no podamos sacar la producción exportable. Equivocado sería entonces aumentar el gasto público en estas condiciones, explica Burneo. Hacerlo sería un acto que incluso pondría en riesgo la dolarización. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esas políticas y esas propuestas cortoplacistas del pan para hoy, hambre para mañana, de impulsar el gasto de manera insostenible e irresponsable. Y que nos quede la experiencia de que es importante tener fondos que nos ayuden a enfrentar estos shocks externos climáticos que puedan darse, para en este sentido poder reducir el impacto que pueda haber estas situaciones. Obtener financiamiento de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional tampoco es viable a estas alturas, pues el país usó todo el cupo disponible que tenía, y ahora lo único que nos queda es poner en orden las cuentas fiscales y evitar que el gasto crezca más rápido que la economía. Y en otro ámbito de la información, en agosto deberían concluir las obras de estabilización en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. Así lo aseguró el mes pasado Dora Ordóñez, ex subsecretaria zonal de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, en la actualidad hay serias dudas sobre lo ofrecido. Dora Ordóñez, cuando asumía funciones como subsecretaria de Transporte y Obras Públicas en la Zona 6, en mayo del 2023, aseguró que en el mes de agosto del año en curso finalizarán las obras de estabilización del kilómetro 49. La fecha contractual es hasta el 2 de agosto, ese es el contrato, así está suscrito, ese es el plazo que tiene la empresa contratista. Nos han manifestado que se podría quizás adelantar en unos días, es decir, quizás a mediados de julio podríamos tener ya la obra habilitada. Fue el ofrecimiento de quien estuvo 45 días en el cargo. Ahora, hay incertidumbre entre la población, como Jonathan Gutama, presidente del GAT parroquial de Molleturo. De mi parte, yo soy nuevo, lo que quiero es solucionar el bienestar, las vías de mi parroquia, de todo. Molleturo es bien grande, creo que es el 35% en territorio. Hay muchos lugares que están afectados, como Agua Rica, Taqui, Culebra, otros lados, La Suay.
Es la preocupación de quien mantiene reuniones casi con frecuencia en la ciudad de Cuenca con su equipo técnico y autoridades locales, motivado por el estado actual de las vías de la provincia. Nosotros vamos a declarar en emergencia porque la vialidad desde Molletur está hecho pedazos por todo lado. ¿Y qué hace? La gentita no puede sacar su cultivo porque de eso vive. Y mineros del sector de China Pinza, en el cantón Paquilla, provincia de Zamora Chinchipe, han denunciado que militares y la Fiscalía de Perú están realizando intervenciones contra actividades mineras en el territorio ecuatoriano. En las imágenes que ya aparecen en pantalla es posible ver algunas detonaciones en dicha zona. Sin embargo, las autoridades del vecino país del sur no se han pronunciado ni se conoce todavía un balance exacto sobre estas acciones. Y el municipio de Quito pasó a ser el encargado de los 18 trenes del metro, por lo que ahora el Cabildo quiteño será el responsable de este medio de transporte. Tras un proceso de mediación, el municipio de Quito pasó a ser el responsable de 18 trenes del metro. El acuerdo se llevó a cabo en la Procuraduría General del Estado con la empresa española CAF, que es la que fabrica dichos medios de transporte. Según indicó el alcalde Pavel Muñoz, los trenes, las herramientas y los repuestos estarán en manos del Cabildo. ¿Pero qué significa esto? Que ahora el metro podrá asegurar y registrar los trenes para que consten en el inventario municipal, pero también deberá buscar una empresa que brinde el mantenimiento que los trenes requieren, mientras que en lo que corresponde a la fiscalización, Pavel indicó que incluso analizan la posibilidad de contratar una auditoría internacional. También indicó que hay intenciones de renegociar el contrato del metro con el objetivo de alivianar las pérdidas de la ciudad. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y el registro civil habilitará en la ciudad de Guayaquil 3 agencias este sábado 24 de junio para quienes hayan realizado el trámite de pasaportes y esperen su entrega. Los usuarios podrán retirar dicho documento en los siguientes puntos de la Perla del Pacífico: Gobierno Zonal de la Avenida Francisco de Orellana, Edificio Matriz, Centro del Registro Civil en la Avenida 9 de Octubre y la Oficina Sur ubicada en la Avenida 25 de Julio. Los horarios de atención para las 3 oficinas serán desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía este sábado. Y la Cámara LGBTI de Comercio y Turismo del Ecuador pidió medidas cautelares a favor de la manifestación por el mes del orgullo en las calles de Guayaquil, específicamente en la avenida 9 de octubre, evento que está programado para este 1 de julio, dado que el municipio porteño reubicó la marcha para evitar el impacto en el tráfico vehicular. La demanda fue presentada hoy 23 de junio exigiendo que se suspenda la decisión de la alcaldía, pues afirman se está vulnerando sus derechos como comunidad. Además, piden la investigación y respectiva sanción de las personas que produjeron la controversia en función a la calle que comúnmente se ocupa para este evento. Por su parte, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género se pronunció a través de su cuenta en Twitter, asegurando que la avenida es un espacio históricamente utilizado por los colectivos. Asimismo, recomendó a las autoridades establecer canales de diálogo con la organización. Y siguen los intentos de secuestro en distintos puntos del país. Revisaremos algunos de estos casos al volver del siguiente corte comercial. Gracias por seguir con nosotros. Y una balacera se reportó alrededor de las 8 de la mañana de este viernes en el sector de La Mariscal, en la avenida Amazonas y Jerónimo Carrión, al norte de Quito.
La víctima es un abogado de 37 años quien llegaba a su oficina y ahora se encuentra con pronóstico reservado. Se identificaron al menos 5 disparos. Según el reporte policial, los uniformados ingresaban al primer turno a pocas cuadras de ese sector cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego y acudieron al punto. Los impactos de bala fueron contra un auto color vino que iba a ingresar a un parqueadero. Las posibles causas del atentado están en investigaciones. Escuchemos. Estamos realizando las pericias pertinentes. La persona tiene aproximadamente unos 3 impactos de arma de fuego. De igual manera, el vehículo que está siendo en este momento registrado por personal de criminalística está haciendo el levantamiento de los indicios. ¿Se sabe a qué se dedicaba, dónde trabajaba, llegaba a laborar? Bueno, es una persona de sexo masculino, aproximadamente 36 años de edad, de profesión abogado. Suponemos que estaba ingresando ya a su jornada de trabajo. Bueno, y estas declaraciones fueron dadas en las primeras horas de hoy. Sin embargo, ya en el transcurso de la tarde, el comandante general Fausto Salinas informó que se logró capturar al presunto agresor, a quien ven en pantalla, quien es de nacionalidad venezolana y además tiene antecedentes penales y una boleta de captura por robo en dicho país. En el operativo también se logró incautar un vehículo plateado con placas adulteradas que al parecer habría sido utilizado durante este ataque armado. Y pasamos a Quevedo, provincia de Los Ríos, donde se registró un nuevo caso de sicariato. El hecho violento se reportó en horas de la noche, concretamente en la cooperativa 20 de febrero, donde sujetos no identificados abrieron fuego en plena vía pública, acabando con la vida de un hombre. Moradores del sector intentaron pedir ayuda para trasladar a la víctima hasta una casa de salud, pero fue inútil. Debido a la gravedad de las heridas, el ciudadano murió en el lugar de los hechos. Y en esta misma ciudad se suscitó un intento de secuestro y robo a una madre y su hijo. Las víctimas, que se movilizaban en un vehículo, estaban en los exteriores de su domicilio esperando ingresar cuando fueron sorprendidas por los antisociales. La madre de familia salió de manera inmediata del automotor, tomó a su hijo en brazos e ingresó a la vivienda logrando ponerse a buen recaudo. Sin embargo, los individuos lograron apropiarse del carro y darse a la fuga. Y mucha atención porque 5 sujetos fueron capturados por la Policía Nacional tras un allanamiento ejecutado en un inmueble ubicado en Portoviejo, provincia de Manabí. Entre las evidencias que fueron puestas en cadena de custodia constan armas de fuego, cartuchos, 2 vehículos y una motocicleta. Los medios de transporte que tenían inconsistencias numéricas habían sido reportados como robados. Y al norte de Guayaquil, un chofer de un bus urbano fue víctima de la delincuencia. Y es que mientras realizaba su trabajo, un pasajero se acercó con amenazas para pedirle todo el dinero que había hecho en el día. En las cámaras de videovigilancia se observa cómo el delincuente, con camisa azul, sustrae el dinero del transporte público para posteriormente guardarlos en los bolsillos de su pantalón. Ahí está lo que logró captar la cámara de este medio de transporte y ahí está el sujeto que, fingiendo ser un pasajero más, finalmente se adueñó de todo el dinero que había hecho la unidad de transporte. Y la policía antinarcóticos logró decomisar droga encontrada en uno de los contenedores que iba a salir desde el puerto marítimo de Guayaquil con destino a Europa. El peso del alcaloide asciende a más de 1 tonelada.
La operación se denominaba Venus y era el resultado de un trabajo de inteligencia coordinado por distintas unidades antinarcóticos de la zona 8. Según el perfilamiento, dieron con un contenedor cargadito de clorhidrato de cocaína que tenía como destino Bélgica. Con un peso bruto de 1 tonelada, 563 kilogramos. Un peso neto de 1 tonelada, 389 kilos, que dan un total de 13 millones de dosis que iban a ser destinadas hacia el país de Europa. En relación al año anterior existe similitud en cuanto a las cantidades de droga decomisada, específicamente en puertos de la zona 8, se ha llegado a incautar 33 toneladas en 54 casos que han dejado 20 detenidos. Debo también mencionar que la productividad en la zona 8, estamos hablando de 50 toneladas, en casos 1.240, en detenidos 1.584 y en armas de fuego 190. En lo que va del 2023 a nivel nacional, la policía lleva 112 toneladas de droga incautadas, 5.707 detenidos en más de 4.500 casos resueltos, números altos, tan altos como la misma operación narcodelictiva, cada día más incesante. Cristian Arias, Noticias Oromara. Una ciudadana murió luego de ser arrollada por un bus de la línea 20 en la esquina de las calles Venezuela y Abel Castillo. Según testigos, la mujer de unos 65 años habría pasado por el lugar arrojando basura y luego intentó cruzar la calle, pero se enredó con una de sus zapatillas y fue embestida por la unidad de transporte que, según afirmaron algunos testigos, iba a exceso de velocidad. Moradores y propietarios de negocios del sector se quejaron por los constantes accidentes que ocurren en la zona y culpan a los transportistas de no respetar los límites de velocidad. El cuerpo de la mujer permaneció varios minutos sobre la calzada hasta que personal de la OIAT llegó al sitio para tomar procedimiento y cumplir con el protocolo de levantamiento del cadáver y su posterior traslado al laboratorio de ciencias forenses. Y esta mañana un siniestro de tránsito se registró en la vía Aloac, kilómetro 50 de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. En el accidente, un bus interprovincial colisionó con un auto, dejándolo en total ruinas. Y como consecuencia del impacto, 2 pasajeros perdieron la vida, quienes fueron trasladados al centro forense del Cantón Mejía. Además, se pudo conocer que varias personas que se movilizaban en el transporte público quedaron heridas, siendo llevadas hasta el centro de salud más cercano para su respectiva atención médica. Y un motociclista que circulaba a exceso de velocidad por el puente El Velero sobre el estero salado de Guayaquil perdió el control de la moto al bajar del mismo y terminó estrellándose contra la vereda, provocándole una aparatosa caída. Según las personas que a esa hora caminaban por el sector, el hombre quedó inconsciente y al ser auxiliado por los transeúntes, logró después de unos minutos usar su teléfono móvil para llamar a sus familiares. Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos lo trasladó hasta una casa de salud. Y un expreso escolar se volcó en la vía principal de La Alborada, al norte de Guayaquil. Un joven de 17 años quedó aplastado por la furgoneta y tuvo que ser extraído con maniobras de los rescatistas del Cuerpo de Bomberos. Instante que fue registrado por la cámara de Noticias Oromar. Era impresionante y sobrecogedor observar cómo había quedado el expreso escolar en media calle. Sucedió alrededor de las 5:30 de la mañana. Un policía que pasaba en ese momento por el lugar narró lo sucedido. Yo venía saliendo aquí por la José María Roura y justamente por versiones del señor, del otro conductor de la otra camioneta, este vehículo se había pasado la roja. El expreso se pasó la roja. El expreso se pasa la roja. El señor que está en el interior es el conductor del expreso. El conductor del expreso. ¿Qué provocó la colisión? Se provocó la colisión, se procedió a llamar inmediatamente a las unidades. Gracias a Dios ya llegaron temprano y ya le están colaborando aquí al joven.
El policía reportó el hecho al ECU 911 y a los pocos minutos llegaron los paramédicos. El conductor de la camioneta que fue chocada señaló como el causante al chofer del expreso, por lo que decidimos acercarnos y preguntarle a él mismo qué fue lo que pasó. ¿Ustedes conducían el expreso, amigo? Sí, amigo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ya lo que está viendo, me pasó la roja, amigo. ¿Se pasó la roja? Muy suelto de huesos, el chofer respondió: lo que está viendo, amigo, me pasé la roja. ¿Y le parece poco? Hay que tomar en consideración que si existen videos, existe cámara, existe tecnología, hay que esperar el resultado de todo esto como para de una vez establecer lo que el conductor dijo. Porque puede ser que esté nervioso, pero en algún momento por eso existen las cosas tecnológicas como para determinar si efectivamente el color rojo estuvo en contra o a favor de él. Hay que esperar en las investigaciones y los procesos. La mesura del mayor Agurto, jefe de tránsito, es comprensible en su rol de autoridad, pero a los padres de familia los colmó la indignación ante tanta irresponsabilidad y sinvergüenzura. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y al centro oeste de Guayaquil, un violento choque se produjo entre dos automotores en las calles Brasil y Carchi. Según testigos, la anciana que conducía uno de los vehículos se pasó el disco pare y provocó la colisión. Una señora de avanzada edad se pasó el pare de la calle Carchi y se estrelló contra un camioncito cuya puerta quedó hundida. El carro de la señora se aporreó por delante y ella quería que el señor del camión le pague los daños. La señora se pasó el pare. La señora que conduce el vehículo Toyota. Exacto, ella se pasó el pare. ¿No le dio tiempo a nada? No, me cogió de uno. ¿Por qué calle venía usted? Por esta, Brasil. Por Brasil. Sí. Ella venía por la calle Carchi. La calle Carchi. Brasil tiene la preferencia. El disco par está del lado de Carchi. Claro, por el lado de Carchi se pasó. ¿Qué le dice la señora? Que me echa la culpa a mí. Y ella tuvo la culpa. Lo vi que estaba discutiendo ahí, estaba un poco alterada. Yo le digo que llame a alguien para arreglar, porque si no vienen los del ATM y no, preso lo donde no me cubre nada. Quienes viven en Brasil y Carchi dicen que los choques y accidentes son pan del día, pues la señalización existente no abastece, tomando en cuenta que Brasil es de doble vía y Carchi muy transitada. Ese huequito que ustedes ven allí no es por si acaso el túnel a la China. Es la huella de lo que quedó después de que los chamberos se robaron el tubo con el disco pare. Se lo llevaron los chamberos. Como estaba medio podrido, entonces lo cogieron y lo doblaron y se lo llevaron. ¿Con tubo y todo? Con todo. Al final, los dos conductores quedaron hablando con los agentes de la ATM, con una de las palabras más escuchadas en Guayaquil: arreglemos. Vaya a saber usted si se logró o no el dichoso arreglo. Cristian Arias, Noticias Oromar. Una noche de moda y glamour fue la que se vivió el pasado 20 de junio en la ciudad puerto de Manta. Y es que 23 aspirantes a la corona de Miss Ecuador engalanaron la pasarela con su belleza. Terminal Portuario de Manta fue el escenario que albergó a las 23 candidatas a Miss Ecuador 2023. La pasarela estuvo cargada de creaciones de la diseñadora manabita Asunción Villa, de la casa de moda Karen Pamela, quien con su colección Destellos Reales deslumbró a todos los presentes. Colores vivos que se caracterizan con ella, con la fuerza que tienen los colores muy brillantes. El nombre destello porque es muchos colores y entonces te da mucha energía, y como estamos cerca del mar, cerca de la vibra que nos da esta ciudad, quiero que las candidatas sientan Manta como su casa. Este evento de belleza, moda y tendencia contó con la presencia de invitados especiales y de presentaciones artísticas que engalanaron la pasarela. Para nosotros es un gran orgullo, por tercera ocasión consecutiva, ser auspiciantes del torneo Miss Ecuador en la ciudad de Manta, en esta infraestructura moderna que presta todas las facilidades del caso, como el terminal de cruceros que tiene nuestro país. Y aportar de esa manera como empresa privada para que se pueda demostrar el glamour de nuestras mujeres y también la capacidad de diseñadores ecuatorianos. Este desfile también fue engalanado con los diseños de Marieta Carpio, quien con su colección Yeco Elegance impactó a los presentes.
Es así como Manta se proyecta una vez más como una ciudad turística que año a año abre las puertas a grandes eventos. Katia Mero, Noticias Oromar. Y con esto llegamos a la parte final, amigos televidentes. Como siempre, gracias por su amable compañía. Que tengan un buen fin de semana.